Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Busco en tu radio, donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación para este día, llegamos acá a nuestros radioescuchas con nuestro segmento Coaching Expansivo Hoy. Pues ya saben que este segmento es de temas muy importantes, muy interesantes. Igual siempre se traen también invitados muy interesantes que manejan muy bien las áreas, los segmentos que se van a tratar. Bueno, para hoy vamos a presentar a Eduardo, quien es el que dirige este programa. Tiene invitados, pero pues dejamos que sea él quien los presente. Eduardo, buenos días y bienvenido. Hola, Jorge, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Te saludo Eduardo Villegas, de Coaching Expansivo Hoy, transmitiendo desde la emisora Busco en Ti, donde estás ahora. No es el final. Tú sabes que este programa se llama Coaching Expansivo Hoy, donde nos dedicamos a empoderar a líderes y a profesionales para que logren sus propósitos. ¿Cómo hacemos esto? Te acompañamos en un proceso para derribar todo tipo de barrera mental que te limita para que tú puedas expandir tu manera de ver. Esta introducción me parece un poco extraña, pero sígame que vamos bien. En el año 1808, Beethoven, el músico, produjo una gran sinfonía, la sinfonía número 6. Y la sinfonía decía Memorias de una vida campestre. Y todo el mundo pensaba que Beethoven iba a describir la vida en el campo, pero luego cuando le preguntaron, él dijo, no, yo no estoy describiendo el campo, yo estoy describiendo lo que yo siento cuando estoy en el campo. Y el objetivo de mi sinfonía es que la gente pueda evocar esas emociones cuando escuchan esta obra. Entonces, en el programa de hoy, que tiene un nombre bien particular, se llama Nace una empresa, queremos hacer una especie de símil de esto. Cuando una persona planea una nueva empresa, generalmente somos bastante descriptivos. Estamos pensando, bueno, en el nombre, la misión de la empresa, el mercado, potenciales ingresos, sobre todo el punto de equilibrio, cuándo vamos a recuperar nuestra inversión, la planeación estratégica, y todo eso es parte de, y en todo eso te podemos ayudar en coaching expansivo. Pero hoy queremos ir un poco más bien a la parte psicológica, la parte humana. Yo quiero tocar el aspecto, el proceso psicológico que ve un empresario y examinarlo desde esa perspectiva, para tratar de motivar a los que están ahorita con esa idea en su cabeza, que puedan también ser motivados, ser inspirados. Para eso traigo hoy a dos invitados muy especiales. Ambos son empresarios exitosos, jóvenes, altamente creativos, y les digo que los conozco bien, súper perseverantes, súper resilientes. Primero es Gabriel Conde, miembro fundador y gerente general de GTI Health, una empresa que distribuye equipos médicos de ya hace 10 años en el Ecuador. ¿Cómo estás, Gabo? ¿Cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Y tenemos también a Igor Chacón, quien ya ha hecho varios emprendimientos exitosos, pero hoy vamos a hablar mayormente de EMLA, es una línea bien interesante, productos para el cuidado masculino, de la cual Igor es el fundador y también gerente general. ¿Cómo estás, Igor? Eduardo, qué gusto. Muchas gracias por la invitación. No, un placer tenerlos acá. Creo que va a ser una charla muy educacional y muy inspiradora. La primera pregunta, quiero entrar en materia, ¿verdad? Y esta es para ambos, cualquiera que quiera comenzar. Yo escucho a personas decir, yo quiero ser empresario porque no quiero tener jefe. Yo quiero ser empresario porque quiero trabajar menos. Yo creo que son mitos, pero quería preguntarle a ustedes, ¿cuáles son los mitos y qué es la realidad de la vida de un empresario? Quizás empezamos contigo, Igor. Bueno, caramba, yo creo que mitos hay un montón, ¿no? Y sobre todo creo que más que mitos también hay motivadores equivocados. Si una persona quiere iniciar un negocio para trabajar menos, quiere iniciar un negocio para no tener jefe, para que no le digan qué es lo que tiene que hacer, pues ahí sí, y no quisiera ser desmotivante, pero mejor no hagas un negocio. La única manera de que puedas hacer un negocio y tengas más o menos garantía de que te va a ir bien es que seas, en primer lugar, un apasionado en lo que vas a hacer. Si tú crees que el mundo va a ser un lugar diferente, mejor. Que no entiendes que el mundo exista sin lo que tú tienes que ofrecer, ahí tienes por lo menos una parte del éxito asegurado. Pero si lo haces cuando tú inicias un negocio y estás pensando más en el resultado que en el proceso, creo que vas por el camino equivocado. Es así como, por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Los muchachos, típico de los adolescentes. Dicen, bueno, quiero jugar fútbol. Entonces, se preocupan más en los zapatos que van a usar y en la ropa que se van a poner que en realmente patear la pelota, ¿no? Y viene a ser algo así. O sea, el no tener jefe, el trabajar menos horas, el esforzarte menos, quizás puede ser una consecuencia que llegue con el tiempo. Pero eso llega después de un proceso, después de una maduración, después de un crecimiento, después de aprender a patear el balón. Si comienzas vistiéndote
igual no vas a saber jugarlo. Entonces, si tú vas a iniciar un negocio pensando en que nadie te va a decir lo que vas a hacer y vas a trabajar menos, probablemente sí, pues trabajes menos y nadie te va a decir lo que tienes que hacer. El problema es que después el negocio no va a durar mucho, porque en el mismo símil, pues no sabes jugar a la pelota todavía. No. Entonces, mitos, pues, para retomar un poco la pregunta, un montón. La gente piensa que se recupera el dinero fácil. La gente piensa que hacer un plan de negocios bien hecho es suficiente y resulta que no, que puede estar lo mejor hecho posible, pero igual el mundo normalmente te sacude y te enseña que no siempre tienes la razón. A veces pensamos que conocemos bien a nuestro comprador y realmente no tenemos la menor idea a quién le estamos vendiendo. Por más que procuremos ser metódicos y cuidadosos y responsables, realmente no lo sabemos. Sabemos lo que nos imaginamos, pero no lo que es. Entonces, nada, al final un poco iniciar un negocio, quizás lo más maravilloso es como montarte en un barco y lanzarte al mar. Tienes allí más o menos un radar y tienes allí como para empujarte, pero tienes que ir leyendo las estrellas todo el tiempo para ver hacia dónde vas a ir, ¿no? Ahí no hay un camino que esté planteado y no hay una única manera de hacer las cosas bien. Esa es la otra cosa. A veces pensamos, así se hacen las cosas. Y sí, bueno, es una manera, pero no hay una sola forma. Entonces, Claro. Incluso cualquier cosa que pueda decir yo o quizás que pueda decir el otro invitado, Gabriel, tómenlo como una reflexión de la experiencia personal. Pero al final no hay una única manera de meter gol, ¿no? Entonces Claro. podemos contar lo que nos ha servido o lo que nos ha llenado o lo que no nos ha servido, pero eso no quiere decir que es la única forma o la forma correcta, ¿no? Muchas gracias, Igor. Oye, Igor, te quiero pedir, por favor, cuando estás hablando, hay algo que mueves ahí que está haciendo un poco de ruido. Creo que hay un teclado o algo. Eso. No, creo que es el audífono. Ya, Ok. perdón. Es que me Ok, muevo no te mucho preocupes. yo. La pasión con la que vives. No, me llama mucho la atención lo que mencionas, porque aquí siempre hablamos de la misión. Yo siempre le digo a la gente que a menos que tu misión sea más grande que tú te terminas convirtiendo en la misión. Yo he conocido grandes líderes y he conocido otros no tan grandes solo porque están más enfocados en cómo lucen ellos, como tú decías, el vestido, cómo va a ver, cómo va a ser la fama, a dónde voy a lograr, cuánto voy a ganar. Y realmente yo pienso que deben hacer de una pasión. Pero, a ver, Gabriel, ¿tú estás de acuerdo? ¿Algo que quieras agregarle a lo Sí, que bueno, dice Igor? estoy realmente de acuerdo con lo que menciona Igor. Yo creo que más que todo para complementar la idea, porque estoy 100% de acuerdo, yo pienso que uno de los mitos, como él decía, es que todo es fácil, de que se puede lograr. O sea, yo pienso cuántas veces no hemos escuchado ese emprendedor que quiere ponerse el puesto de hamburguesas porque siente que las hace mejor que McDonald's, ¿verdad? Y lo que no saben es que detrás de cada emprendimiento hay una preparación muy importante. O sea, te puedo contar brevemente en mi caso, o sea, yo hago negocios con fábricas de China y una cosa que a ellos les impactó es que yo no tenía nada que ver con el mundo de la medicina en sí. O sea, él decía que en otros países como Estados Unidos o en Europa, la gente se prepara desde la universidad en el mundo médico o en el mundo gastronómico o en el mundo que tú quieres, ¿verdad? Enfocar tu empresa. En Latinoamérica la realidad es que uno realmente como empresario va buscando como una oportunidad y te vas metiendo ahí y en el camino vas aprendiendo. Entonces, bueno, la realidad es que sí se puede aprender o sea, lo que le digo a mucha gente que va a empezar a emprender cualquier negocio es que es muy importante estar realmente preparado porque es bastante difícil. Muchas personas piensan que es más fácil de lo que es. Yo he conocido el típico ejemplo que yo recuerdo es las personas que te dicen, oye, yo cocino muy bien, yo soy un buen chef, entonces voy a montar un restaurante. Y realmente manejar un restaurante no tiene nada que ver con ser un buen cocinero, tiene que ver con planillas de impuestos, tiene que ver con empleados, tiene que ver con marketing, tiene que ver con otras estrategias súper interesantes. Ahora, siguiendo contigo, Gabriel, ¿por qué empresario? ¿Qué te motivó y qué te motiva a hacerlo? Bueno, es interesante. Hay una frase que no es mía, sino de un mentor que yo tuve, un mentor realmente de cassette, de cuando empecé, un CD que tenía, que se llama Pensaba que eras más Alexei. joven, yo pensaba que eras más joven, pero bueno, ya te estoy dando cuenta. Tenía mi cassette por ahí, no lo encontré de otra forma. Bueno, él decía que uno empieza como vendedor, porque él era coach de vendedores, que uno empieza y se hace un buen vendedor por vocación o por desesperación, ¿verdad? Son los dos motivantes. En mi caso, realmente fue la desesperación. Cuando yo empecé mi empresa, no tenía trabajo, no tenía realmente una planificación de mi vida, estaba bastante desorientado.
no sabía si continuar yo soy músico, continuar con el tema musical o empezar por algo. Entonces yo pienso que la desesperación fue un motivante bastante importante para mí. Empecé con unos socios el negocio de los equipos médicos, en el cual, como hablé antes, no sabía nada. Y entonces en el camino me tocó aprender muchísimo y empecé a agarrarle el gusto al tema del emprendimiento. Me gustó estar en contacto con los clientes, me gustó aprender las cosas con el tiempo. Yo creo que fue más o menos un año que empecé a tener mi oficina, una oficina bastante pequeña en la ciudad de Quito, y realmente ahí como que empecé a agarrarle más la pasión, ¿verdad? Y poco a poco se fue yendo la desesperación y empecé a tomarlo con más seriedad. Entonces, realmente, como conclusión, puedo decir que el motivante principal fue la desesperación. Interesante. Quiero que mencionar esto porque lo que mencionó al principio Igor, ¿verdad? No hay fórmula, ¿no? En este mundo. Es un rango tan amplio. Igor nos habló de una punta, ¿verdad? Donde dice una visión, un sueño, y yo lo sigo a como de lugar. Y tú dices, bueno, yo voy por ahí también, pero no empecé por ahí, empecé del otro lado, empecé en desesperación. Y a veces la desesperación nos vuelve altamente creativos. Esta época de pandemia ha hecho que muchos negocios se cierren, pero muchos han explotado, ¿verdad? Particularmente donde estamos ahorita en esta plataforma de Zoom. Imagínense cómo se han disparado las acciones de Zoom porque están listos, ¿verdad? Súper interesante. Ahora, Igor, yo pienso que para ser empresario es importante con quién te rodeas. Yo sé que tú has tenido varias iniciativas y exitosas. ¿Hubo alguien que tú recuerdes que te motivó, o unas palabras, algo que tú escuchaste, algo que alguien dijo que te motivó a tomar esa decisión, o por el contrario? ¿Hubo alguna voz negativa que te decía, no, no te vayas por ahí, quédate en lo seguro, y tú insististe? Cuéntanos esa experiencia. Probablemente sí, pero no, no fue realmente como una conversación con él, sino simplemente fue el observarle a una persona. Y eso es una cosa, bueno, que yo siempre converso, ¿no? Yo antes de tener negocios, había trabajado pues durante mucho tiempo en diferentes industrias, ¿no? Como empleado. Y ahí aprendí un montón y conocí mucha gente. Y en uno de mis trabajos había una persona que tenía la misma edad que yo, y él no trabajaba realmente este era un canal de televisión, él no trabajaba realmente en el canal, sino que le habían creado una posición que era algo así como gerente de deportes, y su trabajo era un poco de relaciones públicas para establecer relaciones con algunos equipos y tal. Y me hice muy buen amigo de él en los pasillos, ¿no?, del canal. Y cuando, bueno, vamos conversando y lo voy conociendo, pues me di cuenta de, claro, él estaba en el canal más por placer, porque le gustaba el fútbol, etcétera, pero él no necesitaba ser gerente, era gerente. Con mi edad, yo tenía probablemente 23 años, estamos hablando de un gerente en un canal de televisión con 23 años, y él mantenía unas 3 o 4 empresas en ese momento, que atendía remotamente porque él estaba en el canal haciendo sus cosas del fútbol cuando iba al canal, porque realmente no tenía necesidad. O sea, su valor iba mucho más del trabajo que le estaba haciendo. Y bueno, eventualmente incluso trabajé con él, o mejor dicho, para él, para una de sus empresas. Y para mí él fue una gran inspiración, porque yo lo veía, es una persona que yo quiero mucho, lo respeto un montón también, pero también me daba cuenta de que tampoco era muy diferente a mí. Y dije yo, o sea, yo creo que todo lo que pueda hacer Juan Carlos, puedo hacerlo yo, porque él ha construido todo esto y yo no. Porque yo tengo que trabajar para él y no me consigo a alguien como yo que trabaje para mí. Y eso a mí me marcó, me generó como un cambio, o un primer cambio, ¿no? Quizás un primer cambio en la mentalidad. Y ahí le perdí un poco el miedo a intentarlo al menos. Porque hay mucha gente que lo logra. Y bueno, claro, después cuando tú abres los ojos y te das cuenta y dices, wow, hay tantos negocios exitosos que hay por allí, algunos de personas que tú puedes considerar brillantes y otras personas que no, que simplemente fueron visionarios, que encontraron una oportunidad, simplemente son muy trabajadores, pero no necesariamente son brillantes. Entonces, lo primero que debes saber como emprendedor es que no es que tienes que haber sido el alumno de puras As, no tienes que haber sido el mejor de salón, no tienes que ser experto necesariamente en nada, pero sí tienes que tener muchas ganas y ser sobre todo consecuente, porque incluso el más inteligente se va a equivocar y va a fracasar. Y a veces más importante es
el ánimo, la energía, la resiliencia, la capacidad de seguir, de continuar, a simplemente planificar muchísimo y verlo todo en el papel, pero en la vida real, pues no lograrlo llevar a cabo. Claro, buenísimo. Sí, nosotros en Coaching Expansivo hablamos muchísimo de la resiliencia, ¿verdad? Seguir un sueño independientemente de las circunstancias. Tú te manejas en base a tu compromiso, a lo que tú decidiste, no solamente aunque siempre estamos alerta a posibilidades inesperadas, pero el foco se mantiene, ¿verdad? Ahora, qué interesante, porque en Coaching Expansivo, de nuevo, en coaching en general, siempre hablamos de la manera que vemos. Yo quiero hacer una pregunta interesante, quizás se la haga a los dos, voy a empezar con Gabriel. Pero en Coaching Expansivo siempre estamos hablando de la mirada, la manera que tú ves la realidad. Hay personas que piensan que tener mucho dinero es malo, por ejemplo, y eso te bloquea. Hay personas que piensan que todo el que tiene cierto estatus social o maneja cierto auto es una persona que tiene ciertos problemas. Personas que piensan que la pobreza es buena. Personas que piensan que mucha seguridad en uno mismo no te ayuda y confunden una persona segura con una persona arrogante. En fin, la manera que vemos la realidad afecta completamente a nuestra vida. Ahora, yo sé que ustedes son personas humildes, pero quiero hacer una pregunta. Gabriel, ¿qué es lo que ves tú como empresario que tanta gente no ve? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Hay un chip? ¿Es un diferente ADN? ¿Qué es lo que hay diferente entre un empresario y uno que no lo es? Bueno, hay varias cosas. Yo por lo menos cuando hablo con mucha gente que quiere emprender, ¿verdad? O que está cansada del trabajo, yo pienso que están tirando flechas, como decimos en Venezuela. O sea, están viendo, repito el ejemplo de la hamburguesa. O sea, dice, ok, a alguien le está yendo bien con el tema de la hamburguesa, entonces yo me pongo una hamburguesa. O a alguien le está yendo bien con este tema de la música, lo hago. Entonces empiezan a copiar el sueño de los demás y no tienen el suyo propio. Entonces, obviamente se hace mucho más difícil enfocarte en una visión, en una meta y poner tus esfuerzos ahí. Otra de las cosas que también he visto es que mucha gente tiene lo que se llama gerentitis, ¿verdad? Gerentitis. Entonces, ¿qué es eso? Que tú quieres ya hacer un negocio, pero ya quieres mandar, quieres estar ahí en una posición importante y se te olvida ensuciarte los zapatos, ¿verdad? O sea, al comienzo siempre uno tiene que ensuciarse las botas para empezar a trabajar y eso lo veo bastante, por lo menos en el país donde estoy, que es Ecuador. Y la gente, inclusive cuando empieza a agarrar un poquito de dinero, algo así, ya empiezan a querer, como habló Igor al comienzo del ejemplo de los zapatos de fútbol, a querer comprarse el mejor carro o algo así. Entonces yo creo que pierden mucho la visión y por eso hay tantos emprendimientos que fracasan, ¿verdad? Como yo mencioné al comienzo, yo empecé por desesperación, ¿verdad? Pero luego de la desesperación, pues tiene que haber un orden. Tienes que empezar a aprender, tienes que saber dónde invertir, tienes que cuidar tu dinero, tienes que empezar a formar personas que te ayuden a cumplir tu sueño. Y entonces, yo creo que es una batalla con el ego también. Hay muchas personas que creen que se las saben todas. O sea, yo he visto gente que quizá me pide un consejo o lo escucho pidiéndole consejo a alguien y, sí, pero yo sabía. Pero claro, o ¿por qué no haces esto? O sea, están realmente viviendo un sueño y no saben la realidad del negocio o la realidad de emprender, las realidades tributarias, la realidad de formar líderes. Entonces, yo pienso que por ahí está la situación de muchos emprendedores. Pero tú piensas que, yo siempre lo digo en este programa, de hecho, creo que la humildad es un elemento importante. Creo que los dos directa o indirectamente han mencionado eso. Generalmente ocurre mucho eso, ¿verdad? Uno piensa, yo no voy a tener jefe y además yo voy a ser jefe. Exactamente. Y a veces, de hecho, quiebras una empresa sencillamente porque necesita y no te das cuenta de lo que es importante. Como tú y uno se ensucia al principio y en la mitad y quizás al final todavía te la estás ensuciando. ¿Verdad? A ver, Igor, ¿y tú piensas qué otra cosa? ¿Qué es lo que ve una empresa que no? Aló. Eduardo, creo que estamos perdiendo un poquito. Se perdió un poquito el audio. Uh-huh. Creo que hay dos cosas que son interesantes que me encantaría conversar un poco, que acabas de comentar. La primera es el tema de la humildad y el otro tema es el de la relación del dinero y creo la relación con el dinero, que creo que puede marcar muchísimo a las personas y que
No es igual, no son iguales para todos los empresarios o los emprendedores, pero creo que puede ser muy, muy inspirador entenderlo. Y creo que esos dos temas son particularmente complicados para los latinos, para nosotros los latinos. Porque pensamos que la humildad es el no sentirte seguro que puedes hacer las cosas. Y algo de eso mencionaste tú. O sea, una persona insegura, que deja que le pisen, que se deja maltratar, es necesariamente una persona humilde y no es así. Yo creo que para poder ser exitoso tienes que estar lo suficientemente seguro de que puedes hacerlo en primer lugar para poderlo hacer, porque si no, no lo vas a hacer. Y la humildad viene a ser el entender de que no lo sabes todo. Pero no quiere decir que le quites el valor a lo que sí sabes y a lo que sí puedes dominar. Yo creo que hay un balance ahí súper interesante. Y el otro es el tema de la relación con el dinero, porque sobre todo en las sociedades latinas tenemos esa percepción casi de que el dinero es malo, casi nos sentimos culpables si nos va bien, y eso está muy mal, porque cuando la mayoría de los países de Latinoamérica sucede muchísimo. Si vemos a alguien que le ha ido bien, es qué habrá hecho malo, a quién habrá robado, qué trampa habrá hecho, etcétera. Que no es algo que se ve tanto, por ejemplo, en las sociedades anglosajonas, ¿no? Porque las sociedades anglosajonas, los Estados Unidos, etcétera, son mucho más enfocados en el emprendimiento y la producción. Pero el latino todavía no es así. Entonces, creo que eso habla mucho de nosotros como sociedad y habla un poco mal, porque cuando nosotros partimos del hecho de que el otro, al cual le ha ido mejor, es porque... Perdón, ¿me perdieron? Yo te escucho. Gabriel, ¿tú lo escuchas bien o también lo estás escuchando intermitente? ¿Mi máquina o es la de Igor? Porque yo escucho... No, es la bueno, tuya. no, Es la tuya. Yo le escucho bastante bien. Ah, ok, por favor, siga entonces. Me voy a mover de lugar acá. Sigue, Igor, disculpa. Ahora sí creo que pasó algo con Hola. la conexión. Hola. Volví, ¿sí? Sí. Ya, bueno, solo me faltaban 10 segundos, que era, cuando vemos a alguien que le va bien, que ha tenido éxito, que ha logrado producir dinero, normalmente muchas veces pensamos en que ha hecho algo malo. Y creo que tenemos que empezar a dejar de pensar así. Porque cuando pensamos que todo el que le va bien es porque ha hecho algo que no debía hacer, es porque lo que primero pensamos, también como nuestra opción posible, es que poder hacer algo malo para poder tener el éxito, ¿no? Entonces yo creo que al final lo que tenemos que siempre pensar es que el que le ha ido mejor, como principio, ¿no? Es que habrá hecho es él que no sé hacer yo, que no he logrado hacerlo yo, para poder aparecer, para hacerme un poco más allá. Y dejar de ver con esa mala onda quizás el éxito de los demás como consecuencia de la trampa. Naturalmente, pues tenemos demasiados casos en los cuales hemos visto que se han construido fortunas de esa manera. Pero si nosotros permitimos que eso nos moldee mentalmente a nosotros, vamos a ser incapaces de ser productivos. Absolutamente de acuerdo. De hecho, eso es generalmente uno de los problemas del coaching, es eso, que la persona tiene barreras mentales, como lo dije al principio, que te bloquean tus pasos. A mí me encanta el tema de la humildad porque, como bien dices, es súper mal entendido. Y como tú sabes, yo he hecho varios programas sobre el liderazgo de Jesucristo. Y a mí me encanta cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos y le dice, ustedes ven lo que yo he hecho. Ustedes me llaman el Maestro y el Señor. Y está bien, porque lo soy. O sea, no ves a Jesús, imagínate un Jesús que dijera, muchachos, vamos a volver a la cruz, pero ojalá todo salga bien, seamos humildes. No, no. Él tiene que ir con absoluta confianza, pero al mismo tiempo tiene la humildad. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que nunca se contraponen. Creo que es el aceite que permite lo que tú dices, tener la capacidad de aprender, de reconocer que no tengo la respuesta, de tener gente en tu equipo. Igualmente, perdón, que es un tema que saben que me apasiona. Jesús le dice a sus discípulos, las cosas que yo hago y aún mayores ustedes las pueden hacer. Tener gente a tu cargo que tú digas, yo sé que tú eres mejor que yo en esto, perfecto, sigue mejorando, porque eso me ayuda también a la misión de la empresa. Por eso que creo que es tan importante siempre un norte, una misión. Si no eres tú el centro de todo, entonces te empiezas a preocupar que alguien esté por encima, que alguien lleve un mejor trato, que alguien gane más que tú, que alguien sea más reconocido, y empiezan todos los problemas que esto genera, ¿verdad? Ahora, hay algunos atributos, ¿cuáles dirían ustedes? Vamos a empezar con Gabriel de nuevo. Los atributos indispensables. ¿Qué es lo que un empresario tiene que tener?
cualquier cosa que venga a la mente, ¿qué es lo que no puede faltar? Porque dijimos que hay un rango tremendo, ¿verdad? Desde una visión a una desesperación, hay un mundo inmenso. Pero ¿qué es lo que tienes que tener? Si no lo tienes, es como a mí me encanta cantar. Gabriel sabe que me gusta la música muchísimo, pero la voz mía, hermano, canto el cumpleaños feliz y estoy ronco por 3 días. Entonces, yo no voy a ser cantante, no es lo mío ese campo, aunque me gustaría. ¿Qué es lo que la persona necesita, lo básico, lo esencial? Mira, yo pienso que si lo resumimos en una primera palabra importante, diría que paciencia. Y paciencia, porque realmente las cosas son bastante lentas cuando tú empiezas un emprendimiento. Bueno, realmente cuando empiezas cualquier cosa, tienes que empezar a conocer cómo funciona, empezar a aprender, darte a conocer. Entonces, todo es un proceso bastante lento. Y yo pienso que ahí realmente, aunque parezca fácil, realmente yo creo que ahí es donde falla una gran cantidad de personas. No me arriesgo a dar un porcentaje, pero yo veo mucha gente desesperada con negocios que llevan 6 meses, con negocios que llevan 1 año, con negocios que llevan 2 años. Entonces, yo creo que el mayor consejo es tener la paciencia. Y la segunda que va de la mano sería la perseverancia. O sea, seguir trabajando, darte a conocer, seguir aprendiendo y esperar, tener fe de que eso va a funcionar. En el caso de mi compañía, pues prácticamente los primeros 3 años fueron de pérdida. Cuando empezamos a crecer, tuvimos un crecimiento como del 1000% porque vendimos 2 o 3 productos de más que el año pasado. O sea, al comienzo es todo muy chiquitito, ¿verdad? Pero realmente cuando tú sigues perseverando y va pasando el tiempo, te vas a conocer, las cosas se van dando. Entonces yo creo que un emprendedor necesita tener paciencia, necesita tener perseverancia y como lo había mencionado antes, pues estar enfocados a aprender a trabajar, porque obviamente yo he escuchado gente que está en un trabajo y dice que voy a emprender, pero no dejo mi trabajo y muchos motivadores, yo los he escuchado decir eso. No, pero estás en tu trabajo y vas ahorrando y paralelamente tienes tu empresa. Yo realmente no sé si eso funcione mucho, porque yo creo que es tan difícil y tan duro que si tú no estás 100% en tu emprendimiento y enfocado, pues las cosas se pueden hacer aún más lentas. Entonces, el consejo es tener paciencia, tener perseverancia y enfocarse. Yo creo que esas características debe tener un emprendedor. Excelente. Hace poco vi un programa de Arnold Schwarzenegger, cuando llegó a Estados Unidos de 18 años, algo así, y que él quería ser Mr. América. Y él decía, yo odio los plan B, no plan B. El foco todo en una sola cosa, un poco lo que tú estás diciendo. Otras personas, como tú bien dices, prefieren tener una reserva. Pero entonces un elemento central es cómo manejar tu flujo de caja, porque en tantos cambios actuales, ¿verdad? Yo creo que muchas empresas quiebran sencillamente porque no pueden ese periodo de tiempo que necesitan esperar, porque quizás las cosas no salieron como estaban planeadas inicialmente, sencillamente hace que la empresa quiebre. Igor, te quería preguntar, porque creo que es importante que lo menciones acá, ¿por qué MENLab? ¿Por qué MENSLab? ¿Por qué el tema de la estética masculina? Cuéntame un poquito al respecto. Bueno, básicamente es porque es la búsqueda de llenar un nicho desatendido. Es un nicho que es lo suficientemente grande para ser rentable y lo suficientemente abandonado para poder construir un público que pueda tener una alta fidelidad a una marca, ¿no? Normalmente lo que se le dice muchas veces es que estos son mercados hueso, ¿no? Donde se piensa, ninguno de los grandes está compitiendo. Y eso, a veces, cuando uno logra hacerlo bien, puede ayudarte muchísimo a consolidar negocios, porque te puedes enfocar en nichos que a los más grandes no les interesan. Entonces no tienes que competir directamente con los grandes depredadores, que son los que te pueden aplastar tan fácilmente, y puedes empezar a construir una marca en un nicho más definido, con el cual se puede trabajar un poco más fácil porque son segmentos más pequeños, y nada, entonces puedes trabajar en un segmento mucho más claro. Creo que Gabriel quizás sobre este tema podría, con la experiencia en el tema de los equipos médicos, que también es un negocio de nicho, podría quizás aportar algo interesante.
Pero es difícil entrar en un negocio de grandes superficies con un producto que es para todo el mundo, ¿no? Entonces, al final, y más allá de por qué MLab es para hombres o qué tipo de productos tenemos como aporte para las personas que nos pueden estar escuchando, lo importante es siempre tratar de tener un nicho, ¿no? De contar con un nicho para poderte enfocar en ese nicho. Es mucho más fácil que hacer un producto o un servicio para todo el mundo. Porque tú cuando tienes un negocio tienes que construir unos códigos, tienes que construir un lenguaje, tienes que elaborar una oferta, o sea, la oferta incluye precio, presentación, un montón de factores que si tú tienes más claridad en la persona a la cual se la vas a ofrecer, si a esa persona le entiendes mejor, va a ser mucho más fácil comunicarte con ella. Es tan interesante lo que mencionas, Igor. Yo conocí una persona, no quiero mencionar el país, pero se le presentó una oportunidad, como bien decía Gabriel, un poco que cayó del cielo, no una cuestión que estaba ni por desesperación buscándola, ni por una visión. Y era, de repente apareció una persona y le ofreció toda una logística para vender agua embotellada. Y parecía muy fácil, muy rentable. Había el manantial, la persona era dueña de un manantial, la persona que lo contactó. Y esta persona invirtió un dinero y en 15 días lo hicieron triza, porque es un mercado demasiado grande y con demasiados descuentos. Cuando él fue a entrar con su flujo de caja, pues no sobrevivió, creo que ni un mes pudo estar en eso porque los competidores eran muchos y todos son gigantescos, ¿verdad? Bueno, Gabriel, no sé si quería ya solicitud de Igor, si querías agregar algo a eso. Sí, yo creo que, y justamente basado en tu comentario luego de mi intervención, ese tema de que quizás sí da miedo, pues dejar un empleo, ¿verdad? Para dedicarte 100% a algo. Pero yo creo que tú tienes que tener, digamos, esa astucia para reconocer si tu negocio realmente puede ser rentable. Y con eso complemento lo que dice Igor. En mi caso, yo no tengo una marca que fabriqué yo. Yo soy distribuidor de una marca importante de China. Entonces nosotros, yo sí vi, con mis socios, vimos una gran oportunidad, un mercado que estaba descontento con las ofertas que se estaban brindando. Y en ese caso nosotros vimos la oportunidad y por eso pues quemamos los barcos y empezamos a trabajar directamente ahí. En el caso de Enlab también veo que es una cosa, un emprendimiento bastante inteligente porque vas creando nichos. O sea, en el caso de Enlab veo que es así de caballeros. En nuestro caso es de cierto tipo de médicos. Entonces la comunicación se hace más fácil y tus esfuerzos van en un objetivo que tú sabes a quién debes llegar. Y disculpe si me pongo fastidioso, pero vuelvo al tema de las hamburguesas. Pero es que me lo mencionan tanto, la gente quiere emprender, no sé cómo que le parece fácil ese punto. O sea, cuando tú te metes en un negocio de las hamburguesas, compites con unos monstruos y ni siquiera sabes, ni siquiera puedes llegar a la persona con tu oferta diferenciadora, ¿verdad? Porque yo cuando de repente estoy aquí en mi oficina y me dan ganas de comer una hamburguesa, siempre pienso en Burger King o McDonald's, ¿verdad? No pienso en tu tienda de hamburguesas. Entonces yo pienso que tú tienes que tener tu visión y ver un negocio que realmente sea rentable y realmente hacer un análisis de mercado. Hay mucha gente que se escuda y ve, yo por lo menos soy muy fanático de Steve Jobs, ¿verdad? Y mucha gente sí que quiere emprender, me dice, sí, pero Steve Jobs no hizo un análisis de mercado para sacar el iPad, porque eso lo dice en su libro, ¿verdad? Y dice, sí, pero sacó un iPad y un iPhone. O sea, obviamente está cambiando el mundo, no es una hamburguesa, no una hamburguesa. Un sándwich. ¿Me explico? O sea, realmente tú sí debes hacer un análisis de mercado, no estás cambiando al mundo con tu emprendimiento. Entonces, yo creo que es importante enfocarte cuál es tu público y si el negocio realmente es rentable para que tú puedas realmente quemar los barcos y dedicarte al 100%. Yo pienso que todo empresario, por naturaleza, toma riesgo, pero creo que lo que mencionan, lo que han mencionado ambos en varias oportunidades, es demasiado importante, la planificación. Pienso que a veces la gente tiene tanta emoción, tanto anhelo, ¿verdad? A veces por las razones equivocadas, como decía Igor, solo porque no quiere tener jefe. Otros porque no, otros quieren trabajar duro y no se trata de ese tema, quieren lograrlo, pero incluso tienen la humildad para poder querer aprender, pero no tienen la preparación, no averiguan bien y se dejan llevar por otro, ¿verdad? A veces es lo que caemos en la trampa de que, wow, pero te imaginas yo empresario, te imaginas que, creo yo, ¿no? Que hay un poco de engaño allí y la gente se deja llevar por sueños. Dios me va a ayudar en esto, ¿no? Yo sé que nos va a ir bien, pero es mucho más un deseo que el fruto de un razonamiento, de un análisis lógico. Gabriel, ¿qué te quita el sueño en relación a tu negocio? En relación a mi negocio,
yo creo que me preocupa, bueno, no me preocupa, o sea, es algo como que me motiva diariamente, me quita el sueño, es la palabra. Los cambios tan rápidos que van en la sociedad, ¿verdad? O sea, yo apenas tengo 10 años con mi emprendimiento y las cosas han cambiado, o sea, del cielo a la tierra realmente. Nosotros inicialmente cuando vendíamos, yo me iba con mis equipos, los cargaba, me iba a otras ciudades, iba tocando la puerta de los clientes, iba haciendo una presentación del producto, dejaba un panfleto, que ya tenemos como unos 7 años que no mandamos a hacer, pero en esa época era importante, tenía el panfleto, entregaba, hacía. A medida que fue pasando el tiempo, ya prácticamente todo el tema de la comunicación es digital, este tipo de entrevistas. La comunicación es por página web. Si tú no tienes una página web, estás muerto, realmente estás muerto. Si tú no sabes vender por WhatsApp, no sabes vender. Entonces, muchas de las características que eran importantes hace 10 años, ¿no? que yo tengo experiencia, no me quiero imaginar más atrás, pues han cambiado. Entonces, eso sí me quita el sueño. Todo el tiempo estoy conversando con mi socio, buscando alternativas de cómo se le llega, cómo se comunica ahora con el cliente. Y los clientes no es que extrañen que tú les visites o les hagas. Más bien yo creo que agradecen el tema de que ya todo sea más rápido, de que tú puedas enviar una propuesta o puedas hacer una demostración vía digital, porque los médicos en mi caso son clientes que son muy ocupados, tienen muy poco tiempo disponible, entonces realmente hay momentos que ellos aprovechan para revisar la información por este medio. Entonces, en resumen, sí me he quitado bastante el sueño lo rápido que cambian las cosas, porque tú puedes tener una estrategia, un giro del negocio, mejor dicho, de que cómo las cosas van funcionando y el año siguiente ya no funciona así, ya no funciona. Nosotros hemos estado a punto de tener bastantes problemas varias veces y justamente han sido en momentos de cambio, en momentos que no te sabes adaptar tan rápido. Yo creo que eso en mi compañía, con mi socio, hemos aprendido mucho a adaptarnos lo más rápido posible a los cambios que vive la sociedad. Con esta pandemia fue un cambio brutal, realmente. Entonces yo creo que eso me quita el sueño. Tremendo, tremendo. Sí, me imagino. Igor, uno es empresario, tú has tenido varios emprendimientos. A veces la vida, yo me imagino que ojalá sea así con ustedes dos, ¿verdad? Esto puede crecer y se convierte en una corporación, un consorcio, pueden tener, qué sé yo. ¿Cuándo tú vas a saber? ¿Cuándo Igor va a saber que lo logré? Yo particularmente no soy abogado no estoy muy de acuerdo con lo de retirarse. Pienso que el ser humano, cuando yo sí me retiro, creo que hasta ahí llego. Pero independientemente de que sigas trabajando o que hagas otras cosas diferentes, ¿cuándo es el día que tú vas a decir, bueno, finalmente llegué a mi objetivo? Wow, esa es una respuesta muy difícil. Es muy difícil porque yo me acuerdo, me recuerda mucho un estudio que hicieron en Harvard que era sobre la felicidad. Y no me acuerdo el año ni nada, pero lo cuento como un tema anecdótico, ¿no? Y se daban cuenta de que las personas que se sentían felices eran las que habían tenido algún tipo de plan. Entonces, o sea, bueno, yo quiero graduarme. Entonces, cuando se estaban por graduar se sentían felices, pero después de haberse graduado ya no se sentían tan felices, porque ya no tenían sentido, ¿no? Y creo que por ahí va, creo que es una tricky question, porque quizás un poco, ¿no? Porque yo creo que al final nunca lo logras. Yo creo que al final tú lo estás logrando todos los días. O sea, yo creo que tú sabes que lo estás logrando cuando tú te levantas en la mañana, te sientes con ánimo de seguir haciendo, sientes que cada día estás avanzando un poquito más. Porque como dice Gabriel ahorita y lo que dijo, bueno, no puedo estar más de acuerdo. Cambia tanto, las cosas cambian tanto, que el objetivo que puedo tener hoy puede cambiar el día de mañana, porque la realidad de hoy puede ser completamente diferente a la de mañana. Y si uno avanza hacia el norte, si dice, bueno, voy a ir al norte, tienes que entender que a veces te vas a ir un poco hacia el este, a veces un poco al oeste, pero estás sabiendo hacia dónde vas. Pero tienes que disfrutar el camino. Si tú eres incapaz de disfrutar ese camino, nunca vas a llegar a decir lo logré. Hoy, por ejemplo, podría decir yo podría decir que lo logré si recibo una mega oferta, por ejemplo, quizás de una transnacional, de un Unilever, de un Procter & Gamble que me quiere comprar. Pero eso no quiere decir que la quiera vender, no quiere decir que esté en mi plan, y tampoco quiere decir que en ese momento ya me sentiré realizado necesariamente. Quizás me puedas lograrme sentir realizado antes, o quizás llegue ese momento y no me siento realizado. Creo que lo importante es estar comprometido con lo que estás haciendo,
sentir que estás cambiando el mundo de alguna manera. Y cuando me refiero a cambiando el mundo, no necesariamente tienen que ser grandes cosas, es afectar la vida de las personas, es afectar la vida de tus clientes y afectar la vida de las personas que trabajan contigo, y que puedas disfrutar de eso y sentir que vas avanzando hacia algún lugar, que al final cada quien lo decida. Hay gente que prefiere, mira, yo quiero hacer un negocio porque quiero hacer plata, 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 plata. Buenísimo. Pero nunca vas a tener suficiente dinero para decirte ya lo logré. Es mentira. Y así como sucede con el dinero, sucede con cualquier otro de los activos que puedes obtener. Reconocimiento, es otro de los activos que tú puedes sentir, ¿no? Poder, dependiendo de tu orientación como persona. Pero nunca vas a tener suficiente de ninguno de ellos. Entonces creo que lo más importante es aprender a disfrutar el camino. Es como cuando uno era muchacho y jugaba fútbol y uno era feliz en la cancha y le preguntan, ¿tú qué quieres ser cuando sea grande? Pues futbolista. Pero tú no estás pensando todavía en cómo va a ser el contrato. Tú estás pensando, yo quiero estar en una cancha y disfrutarlo y vivir la vida de esto. Y yo creo que un poco es así. Al final los negocios son como un juego, un poco. Y tienes que tomarlas con toda la seriedad y también con toda la ligereza para poder avanzar. O sea, parece un contrasentido, pero creo que no es tan contrapuesto en realidad. Y disfrutar el camino, porque al final mañana cambia el mundo, se acaba el internet, por ejemplo, y quebramos. Entonces, nunca vamos a llegar realmente a lo que queremos, salvo que tengamos un objetivo muy claro. Estoy hablando un poco desde la visión del emprendedor como el sueño. Naturalmente, corporativamente vas a tener tus objetivos, tus presupuestos, etcétera, y esas cosas tienes que llegar. Pero el objetivo no es el que te va a motivar realmente. Es el que vas a usar con tu equipo como un indicador. Pero tu motivación debería ser por lo menos ir mucho más allá y no se puede medir con esas cosas. Yo creo que esas cosas sí las sientes únicamente con el corazón. Correcto. Yo creo que más una jornada, estoy de acuerdo, que un destino. Me quedan 2 minutos, quiero darle 1 minuto cada uno. Vamos con Gabriel. Dime 2 cosas muy rápidas. Una, ¿qué harías diferente que hiciste en el pasado? Muy rápido. Y segundo, ¿cuál sería tu último consejo, una frase de sabiduría para nuestro público? Ok, bueno, me hubiera dedicado a aprender las partes que yo tenía falencia, por lo menos la parte financiera. Cuando empecé mi compañía no tenía idea y yo soy una persona muy comercial, entonces pensé que era suficiente, pero después me he dado cuenta de que esa área es sumamente importante en el área empresarial. Entonces, si hubiera cambiado algo, hubiera estudiado algo financiero antes. Obviamente me estoy preparando desde hace un tiempo acá. Y un consejo final, pues yo pienso que más que el dinero que puedas lograr y el éxito que puedas lograr es el crecimiento personal que tú tengas. O sea, y el crecimiento personal de experiencia. Creo que la experiencia es algo que está muy, la gente no lo valora mucho actualmente. Yo creo que es lo más importante. Yo, el día de mañana, si me quedo sin un centavo, basado en toda la experiencia y todos los años que tengo de trabajo, creo que volvería a hacer lo mismo porque ya sé cómo hacerlo. Entonces, eso se llama experiencia. Yo creo que eso es lo que le recomiendo a todos los emprendedores, pues que empiecen a adquirir experiencia y aprender y que no se den por satisfechos tan pronto. Buenísimo. Igor, ¿de qué harías diferente? Y un consejo de sabiduría ahí para exprimirlo. Caramba. Diferente. Eso es una respuesta difícil para mí. Creo que hubieran pensado antes. Creo que debía aprender antes a decir no más fácil. Creo que debería o debía haber aprendido a no dejarlo como que es difícil la respuesta, me ha conmocionado, pero te quedan me ha 30 emocionado. segundos. Sí, me ha emocionado, porque normalmente lo que sucede cuando tú construyes un negocio es que en algún punto tú puedes empezarte a fundir con él y no diferenciarte con él. Y hay que aprender a separarte del negocio y aprender en qué momento tienes tú que cambiar lo que estás haciendo por el bien del negocio y por el bien también incluso de tu salud, porque muchas veces los negocios te van a absorber muchísimo. Y está bien, porque así debe ser, pero hay que saber poner ese stop, detenerte y buscar ayuda y no vivir tercamente, ¿no? Y desgastarte y morir en el intento, por decirlo así. Perfecto, Y creo que al final ese es el consejo mismo.
Sí, perdona, pero se nos acabó el tiempo, de verdad. Quiero darle las gracias a ambos. Esta ha sido una conversación súper educacional para mí, inspiradora. Ojalá que para nuestra audiencia también lo sea así. Gracias a todos los que nos escuchan. Para tus preguntas, proponer nuevos temas o para sesiones de coaching, por favor escríbenos a coachingexpansivohoy@gmail.com. Allí te acompañaremos a definir y alcanzar tus sueños y metas con la bendición de Dios. Muchas gracias y que tengas una feliz semana.